Pero pues cuando quiera, así que. Pues ya, a ver, ¿listos? Preparados, porque listos nunca fuimos. Otro pendejo podcast. Bueno, bienvenidos a otro episodio de Otro Pinche Perro Podcast, o como quieran usar de AP a su beneficencia. Te sobró una P, Estamos, güey. me sobró una P, por eso podemos usarla como quieran. Por eso hay 3 puntitos. Bueno, estamos aquí como siempre y además tenemos un invitado especial. Paso a presentar a los que pues siempre estamos. Alfi Sánchez, Raúl Torres, Jorge Silva, un servidor Iker Sugasti y nuestra invitada Hola. super mega especial, amiga de todos, Adriana Macedo. Oli, Y bueno, hoy tenemos varios temas. La verdad van a estar súper interesantes, así que si se quieren quedar con nosotros, les recordamos que vamos a tener unos temas que van a estar en YouTube, otros en Spotify y otros en Instagram, para que estén al pendiente de todo lo que se va a hablar en este programa y pues para que no sea tan largo. Esperemos ahora sí quedar en tiempo y no sobrepasarnos tanto. Pero pues empezamos con los migrantes, migración de Centroamérica a México. Y pues bueno, este tema, pues ¿alguien quiere empezar? yo quiero empezar a Adri. justamente, gracias. Y primero que nada, les mando a todos un saludo, a todos los que nos acompañan en este foro, al igual a todas y todos los que nos escuchan, ¿no? Entonces, creo que algo que está bien interesante en la actualidad es el papel de la Guardia Nacional en la migración, ¿no? Entonces, creo que algo que me gustaría primero que nada y que quede bien establecido es qué onda con la Guardia Nacional, ¿no? Este ente que se creó en el 2019 con esta intención de darle un nuevo paradigma a cómo se va a proteger o cómo se va a garantizar la seguridad pública. Entonces, cuando hay esta transición con el nuevo presidente Andrés Manuel López Obrador, se crea esta Guardia Nacional, pero es una forma de dejar atrás el que los militares supuestamente se iban a encargar de toda esta parte de proteger a la ciudadanía. Entonces, la Guardia Nacional en sí es una institución policial de carácter civil, supuestamente, disciplinar y profesional al servicio de la federación, ¿no? Y pues como ya lo dije, se va a encargar de garantizar la seguridad pública. ¿Y esto qué tiene que ver precisamente con la migración, ¿no? Entonces, la seguridad pública tiene mucho que ver en temas de migración, más que nada por la migración irregular, que es lo que más preocupa a todos los países, en este caso Estados Unidos, México, Centroamérica, los países de Centroamérica, y pues finalmente esta migración irregular es la asociada a muchos problemas y riesgos de seguridad dentro de México y pues en consecuencia de Estados Unidos, ¿no? Puede ser, hay problemas en la frontera de pues falsificación de documentos, tráfico ilícito de migrantes, la trata de personas, y son amenazas claras y evidentes de la seguridad pública de todos los países que se ven involucrados, ¿no? O sea, esto es como paréntesis de por qué la Guardia Nacional está actuando en la actualidad respecto a la frontera sur, y además de que pues la ley orgánica le concede estas facultades para que con ayuda del Instituto Nacional de Migración empiecen a actuar y empiecen a ver qué onda con toda esta migración irregular. Sí, digo, creo que tocas el tema de los temas principales, la Guardia Nacional, que se supone que debe hacer, que debió haber sido y que es realmente, pues se creó como para desmilitarizar al país porque pues el ejército no podía estar en las calles y bla, 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 y pues terminó siendo lo mismo con otro nombre y otros uniformes. Entonces, ahí no sé, Debatible. eh, No, y además que, o sea, complementando, sobre todo este que toca el tema de seguridad pública, complementando un poco también estas como origen de la Guardia Nacional, hay que recordar que se dio en un contexto de mucha tensión política entre México y Estados Unidos. Acuérdense, y la amenaza que incluso el presidente Trump hizo, ¿no? El de o me refuerzas la frontera o te pongo aranceles. Entonces,
también hay que comprender que estas instituciones pues se generan no solamente por una cuestión de coyuntura interna de seguridad pública, sino también por presiones internacionales, ¿no? Y de hecho, la Guardia Nacional, o sea, como lo dice AMLO precisamente en la creación de esta misma, es que la Guardia Nacional va a tener que tomar un papel protagonista en la nueva política migratoria del gobierno de México. Y es por eso que pues empieza, o sea, tiene que hacer un montón de cosas para que pues funja de contención y Claro. que pues igualmente ahí ahorita en el transcurso del debate vamos a seguir platicando respecto a eso, ¿no? Sí, claro, digo, creo que sí es muy debatible el papel de la Guardia Nacional, qué tan legítimo es que está ahí incluso. Muchos han dicho que pues está ahí, pues más que por órdenes de Obrador, que por órdenes de Estados Unidos. O sea, al final estamos haciendo el trabajo sucio a Estados Unidos. Sí. Está el tema de también, no solo los migrantes que vienen de Centroamérica, sino de los que Estados Unidos expulsa de su país vía aviones a ciudades cercanas a Guatemala, y pues que ya el ejército mexicano, bueno, la Guardia Nacional, se encarga de sacar. Ahí sabes cuál es el tema. Yo creo que nadie cuestiona el si la Guardia Nacional debe o no accionar. El problema es cómo acciona. Que no es un tema de la Guardia Nacional exclusivamente, realmente es ese término que a mí me encanta usar de tradición histórica. Históricamente en México hemos tratado pésimamente al migrante. No importa el gobierno, no importa el cuerpo armado que lo haga o el cuerpo de seguridad que lo haga, siempre los hemos tratado pues como si no tuvieran derechos humanos, básicamente, ¿no? Entonces, yo creo que ese es el tema realmente. Ahorita se volvió muy escandaloso el tema de los trancazos que hubo en la frontera sur con la Guardia Nacional, pues porque es AMLO, ¿no? Pero vamos a ser honestos, realmente ha ocurrido siempre, no está ocurriendo nada que no hayamos... No es novedad. Exactamente, o sea, no es nada nuevo. No es nuevo. Que sea orden de Palacio Nacional, no creo. O sea, el tema es... El tema es realmente eso, o sea, jamás, no creo que haya realmente una intención auténtica de maltrato al migrante, ni de ni de cualquier otro gobierno. El tema realmente es que ya el hecho de controlar la migración no hemos descubierto el cómo, ni hemos descubierto cómo controlar los cuerpos de seguridad que se encargan de eso. Jamás lo hemos sabido cómo, ni sabemos cómo se hace. Y no, antes de Adriana, pues el cómo, pues creo que es muy factor, y sí, es algo que se ha hecho desde siempre, pero el problema también es ahora el discurso que usa Obrador, ¿no? No, se detiene a los migrantes para protegerlos, o es por su bien, casi, y ya no se hace lo que se hace antes, y pues vemos que es igual o peor, o sea. Entonces, Adri. Yo difiero, bueno, algo que también retomo de Raúl es precisamente no hemos descubierto el cómo, ni aquí en México, ni en Estados Unidos, ni en Europa, ni en Asia. No sabemos cómo debemos de actuar. Desde años tenemos esa misma incógnita que sí, vamos a tratar de actuar con derechos humanos, conforme a la ley, pero a veces son personas que a veces en ese territorio es complicadísimo de poder actuar, en donde los ánimos son bastante calurosos, por decirlo así, y es bastante complejo apegarse a un programa, a un plan, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, no coincido del todo, Iker, porque en otros asuntos, por ejemplo, se le ha criticado tanto al Ejército Nacional desde el 2006 y nunca se siguió ninguna recomendación. Y, por ejemplo, el año pasado, sí, CNDH emitió una recomendación de la Guardia Nacional respecto a esto mismo con la caravana migrante, y se van a emitir otras más, y precisamente la Secretaría de Seguridad Pública, que es de, entre comillas, encargada de la Guardia Nacional, ha respondido y está en vías de cumplimiento de estas recomendaciones en materia de derechos humanos. No es que se esté diciendo, se está intentando hacer lo posible dentro de este esquema de trabajo, se está haciendo lo que pues poco a poco se puede, o sea, no es como de la noche a la mañana vamos a decir, ya todo es perfecto, ya todos sabemos tratar a los migrantes, ya los cuerpos de la Guardia Nacional ya están totalmente capacitados en materia de derechos humanos. No, pues se les tiene que actualizar, se les tiene que educar, y eso es lo que se ha hecho durante este transcurso de tiempo. Yo quisiera ahondar un poquito. Primero que nada, lo primerito que dijo Adriana, que fue, esas personas son irregulares. Y ahondar muchísimo en esta parte,
o sea, estas personas migran de forma irregular. Ujú. ¿Y por qué digo esto? Porque las personas no son ilegales. Las personas no pueden ser ilegales. Decir que las personas son ilegales atenta contra su dignidad humana. Y eso es algo que nos tiene que quedar súper claro. Las personas no son ilegales, entran a los países de forma irregular, pero no son ilegales. Eso es muy No, no, importante. no. O sea, no te estoy contradiciendo, o sea, solamente es Sí, ahondar un sí, poco no, en lo que no, y es dices. que yo dije migración irregular, no Ujú. dije que ellos fueran irregulares. No, pero Ahora, sí es sí. importante aclarar ese clase de vocabulario como para que cambia la Sí, que percepción usaste que bien el término. tenemos. Cambia mucho la percepción que tenemos, porque si Claro. calificas a una persona de inmigrante ilegal, en automático lo que se viene a la mente de las personas es el Descalificar. crimen, delitos, bla, bla, bla. Si ya lo manejas de una manera irregular, exacto. ya la Una percepción es muy persona que entra distinta. de forma irregular es completamente distinto y creo que la forma en la que hablamos cambia las realidades Claro, sociales. totalmente. Ahora también hay Incluso que tener ya en el término cuenta, jurídico es ese, es un migrante irregular, ya no se Migración usa el irregular, migrante ilegal. migración irregular. Bueno, Y ahora, ahondando un poco más en lo que estaba hablando Raúl, esto de la tradición histórica de que hemos tratado mal a los migrantes, me viene a la mente un caso que sonó mucho hace algunos años, en 2015 más o menos, que fue el caso de unos indígenas mexicanos, tzetzales creo que eran, de Chiapas, que les dijeron que eran guatemaltecos y se los llevaron a un centro de Ah, detención migratoria. Estuvieron ahí como una semana, les presentaron papeles, aún sin ser su obligación presentar papeles. Les obligaron, o sea, los obligaron a presentar papeles y dijeron, no, es que tus papeles son falsos, no te creo, tú no eres mexicano. Y ya después en 2019 hubo otro caso parecido que llegó a la Corte, a la Suprema Corte, que fue un amparo en revisión, creo que fue el, déjenme checar, 275 de 2019, que básicamente lo que decía es, la ley de migración, la ley nacional de migración es anticonstitucional, sí o no, porque la forma en la que establecen cómo se puede dar la revisión es discriminatoria en sí misma. Entonces no es necesariamente que la Guardia Nacional esté haciendo más de trabajo, que sí lo está haciendo, sino que nuestras instituciones nacionales lo están haciendo mal desde el principio, desde una visión clasista, racista, discriminatoria de lo que es la migración. sí, y mira, ahora Y que eso mencionas nos las habla de un problema instituciones, sumamente estructural y que está mal todo el sistema. sí, o sea, ahorita que mencionaste instituciones, pues bueno, estamos olvidando un poquito al INAMI, al Instituto Nacional de Inmigración, que pues bueno, junto con la Guardia Nacional son los responsables de pues todas las violaciones a derechos humanos que ocurren en la frontera sur. O sea, al final son ellos los que se supone que checan, que revisan, que admiten, no admiten, son los que aprueban realmente la salida. O sea, la Guardia Nacional es la fuerza y pues el INAMI será pues lo administrativo. Sí, hay como una corresponsabilidad, sobre todo tomando en Claro, cuenta las situaciones que hubo en los 90s y principios de los 2000 que se dijo, ok, el INAMI es un organismo civil, va a acompañar las acciones militares o de seguridad que se realicen dentro de la frontera sur, porque como son civiles, va a darle como cierta coherencia, cierto respeto a las reglas, y tenemos hace un mes un representante del INAMI soltando las patadas del bienestar en la cabeza de las personas migrantes. sí. Y no fue un militar, o sea, los videos no te muestran al militar, te muestran el Guardia Nacional, que no es militar, perdón, mando civil. manos. Al representante del INAMI Potato, con su potato. camisita blanca que dice ahí en INAMI y su banderita de México De Sí, hecho, son, en el brazo, o sea, de hecho, hay videos de ambos. Hay videos de Guardia Nacional dando tolete de bienestar y hay videos de instituciones de migración de dando las hecho, patadas del bienestar. Entonces, sí. justo, ¿y sabes qué respalda esto también? No sé si sepan que existe el Sistema Nacional de Alerta de Violación a los Derechos Humanos, que hace una lista de los principales organismos de la administración pública que tienen más denuncias de casos de violación de derechos humanos. De hecho, la Guardia Nacional se encuentra en el sexto lugar por detrás de instituciones como el IMSS, el ISSSTE, el Instituto Nacional de Migración, el órgano de readaptación social, ¿no? Entonces, esto también dice algo muy importante de la sistematización en toda la administración pública de violación a derechos humanos que hay dentro del país. Asimismo, y solamente igual, para complementar un poco, yo creo que habría que ver que mucha de este flujo, el 91% de las personas que son puestas con la autoridad migratoria vienen de Centroamérica. Y de hecho, las personas que vienen de Haití, son 77 veces más los casos por toda la crisis que hay en Haití. Entonces, realmente no son migrantes económicos, son migrantes que huyen de la delincuencia, que huyen de los desastres naturales y sobre todo de la violencia política.
Entonces, hay que ver que este flujo es mucho más complejo de lo que nos lo quieren pintar a veces, ¿no? Sí, Y sabes, a veces también creo que, y estoy de acuerdo con ustedes, estamos fallando, el gobierno federal está fallando en esta procuración de seguridad para ambas partes. Entonces, aquí es donde se debe de reevaluar qué estamos haciendo, qué está haciendo bien y qué está haciendo mal la Guardia Nacional, porque si bien se puede ser parte del gobierno, pero también se necesita ser crítico de este mismo, ¿no? Entonces, y no vamos a pintar que todo es bonito, no todo está perfecto. Entonces, acá y de hecho se ha procedido en este caso de este personal del Instituto Nacional de Migración, es que se va a denunciar a esta persona, se está buscando que haya consecuencias jurídicas, que se denuncie, inclusive responsabilidades administrativas y responsabilidad penal de este servidor público. Entonces, aquí igual no podríamos, o sea, por un elemento del Instituto Nacional de Migración y la Guardia Nacional, no podemos generalizar y decir todos los elementos de la Guardia Nacional, todos los Institutos Nacional de Migración son malos, los están actuando mal, sino pues también hay que reevaluar como esta situación y no tratar de decir generalizar. es Entonces, que ahí difiero contigo. Finalmente, las instituciones son instituciones, no es fulanito lo hizo bien, claro, fulanito lo hizo mal, fulanito lo hizo bien. O sea, la Nacional como institución está fallando, el INAMI como institución está fallando, el gobierno de México como pues, gobierno pues está fallando en muchísimas cosas. O sea, sí habrá cosas que se puedan celebrar, pero hay otras cosas que, pues, sabes, que no podemos, a lo mejor como no podemos decir que la Guardia Nacional es un asco por este tipo que da patadas de bienestar, tampoco podemos decir que eso máximo por los güeyes que lo no, hagan no, bien. no, y no estoy diciendo que sea lo máximo, Ujú. o sea, No, pero no, no no, pero podemos al hacer final, ese reduccionismo de decir, es muy mala, o sea, se está actuando, se está tratando de trabajar con la Guardia Nacional, que ha sido complejo, aparte de que estamos ante un panorama bastante complejo, presiones del norte, presiones del sur, o sea, a veces se entiende que pues no es no se está haciendo o se está procurando, mejor dicho, es que procurar ser actuar mejor, de no. no, Es que, claro, yo sé, yo estoy consciente, pero no ¿sabes? podríamos decir que la Guardia Nacional es de lo peor ni nada por el estilo, sino que se está en vías de trabajo, que es un elemento de nueva creación y que está empezando a llevar a cabo sus funciones. También no podríamos Satanizar. satanizar a la Guardia Nacional Saniticen todo. Saniticen todo eso. también, pero no podemos satanizar, perdón. O sea, entonces creo que en lugar Condenar. de condenarla, creo que deberíamos aquí replantear y analizar qué podría sí hacerse y qué no podría hacer, o sea, limitar todo este análisis para ver qué se puede construir. ¿Sabes cuál es? Yo creo cuál es el tema real, que no entendemos realmente el fenómeno de la migración y no lo queremos entender. Jamás hemos querido entenderlo realmente, porque lo último que nos interesa realmente son los migrantes. Lo que nos interesa es hacer el trabajo sucio a Estados Unidos. Esa es la verdadera prioridad de este gobierno y de los anteriores, de todos. No nos interesa realmente, no le interesa realmente al gobierno replantear la concepción que se tiene de la migración. No es su prioridad. Y de hecho también nosotros, vamos a ser francos, nosotros como sociedad en general, tampoco nos interesa demasiado, porque nos encanta quejarnos de cómo tratan de los migrantes en Estados Unidos, pero muchas veces las voces no se hacen escuchar cuando le ocurre esto a los migrantes centroamericanos. Y esa es la realidad. Inclusive, Sí, muchas aquí son los veces, mismos migrantes, ¿no? exacto, O sea, les inclusive cuesta yo he más duro el escuchado, paso por México que cruzar la frontera. sí, no, inclusive yo he escuchado a mucha gente de calle, de a pie, estos mismos argumentos tipo nos roban nuestro trabajo. O sea, sí lo he Mm. escuchado. Esa es la realidad. La Eh, xenofobia. exacto, yo dudo mucho realmente de que haya un verdadero enfoque de cualquier gobierno, de cualquier país, en realmente replantearse qué onda con la migración. Sí, yo Francamente. creo que, como tú dices, no hemos querido entender de la migración, pero solo cuando nos conviene. La entendemos cuando es el mexicano el que está siendo oprimido en Estados Unidos, cuando son mexicanos los que están en jaulas en Estados Unidos, los que pues les disparan, nos maltratan los agentes aduanales de Estados Unidos.
ahí sí es muy, no, los pinches gringos, que no sé qué. Eh, Pero pues volteas a tu patio trasero, bueno, patio trasero sonó muy feo, me disculpo, ahí a la frontera sur, y dices como, es que ahí no, pues esos son otros, ¿no? O sea, eso no pasa. Pues cuando pasó la caravana migrante, pues los 4,000, pues pusieron en el grito en el cielo cómo los van a dejar pasar, que no sé qué. Y digo, y al final, pues fue muy complejo, porque los iban a dejar pasar, pero pues también quisieron pasar a golpes, entonces pues hubo golpes. Entonces, Nos encanta escuchar frijolero, pero no entendemos la letra. es que sí, no, mira, Y, yo lo he dicho desde la administración de Trump. Trump dejó algo muy claro y siento que fue una perspectiva regional de Norteamérica. ¿De qué lado del muro quieres estar? ¿No? Y creo que México tomó una elección a la hora de instrumentar todo esto en la frontera sur, porque la frontera sur era muy porosa. O sea, yo tuve la oportunidad de estar en frontera sur en Cancillería y la frontera sur era muy porosa, Iker también, sí, y no me puedes dejar mentir. nada. Entonces yo siento que se puso esta línea, ¿no? Y pues tomó la decisión el gobierno mexicano. Y entonces es algo que ni con Biden, que supuestamente ya es, ay, migrantes los amo. Ahí eh, los demócratas son peores. Exacto, O exacto. Trump sea, lo Sí, dijo son hace poco en una hipócritas. declaración. El muro se construyó y se construyó en la frontera sur, ¿no? De México. Y lo pagamos nosotros, lo estamos pagando sí, nosotros. y es ese Exacto. discurso hipócrita que hemos manejado históricamente, finalmente, y es cierto, queremos ver por una parte pobre mexicano en el norte, pero en el sur nos desentendemos. Entonces creo que también es algo que esa cultura de contra el migrante, de xenofóbica, es tan arraigada o sea, a la cultura del mexicano, que es bastante compleja, que va a ser compleja y pues de modificar, ¿no? Y sí, que porque finalmente Exacto. se lo puedes ver en estas personas del Instituto Nacional de Migración, que es precisamente lo que les refería de ciertas personas que no está cumpliendo con el deber como un servidor público de sus funciones de migración, en asuntos de migración. Entonces ahí te das cuenta que pues finalmente sí está fallando algo y que pues les decía, de la noche a la mañana no vamos a cambiar y menos con una institución de recién creación del de 2019, tiene dos añitos, 2 años que lleva, pues tampoco podemos decir ya exigirles, haz todo Guardia Nacional, no, porque finalmente también esto, y no estoy tratando de entender, no estoy justificando la Guardia Nacional, pero también hay que entender por qué está pasando lo que está pasando y por Claro. qué algunos elementos están siendo sujetos de responsabilidades administrativas como penales. O sea, no puedo Pero decir, la Guardia Nacional es horrible, pero pues sí hay que entender que ciertos elementos todavía están en proceso de precisamente de pues velar por la seguridad pública, que todavía no lo entendemos, que ni siquiera nosotros mismos podemos entender la diferencia entre seguridad pública y seguridad nacional, y por eso mezclamos la Guardia Nacional con elementos civiles y militares, pero eso es otro tema, ¿no? Entonces creo que no, históricamente es una estructura que va a ser difícil de romperla, pero que puede llegar a hacerse con diversos mecanismos. yo ahí sí estoy como muy en contra de lo que dices, Adri. Estás diciéndonos que no podemos ser tan duros con una institución de reciente creación. Y yo creo que precisamente por lo mismo deberíamos ser más duros, ¿no? No te estoy hablando del ejército, no te estoy hablando de la policía misma, te estoy hablando de una institución que se creó recientemente en el paradigma de derechos humanos que tenemos hoy en día. O sea, ya nuestra constitución dice derechos humanos. Y con el paradigma de derechos humanos y con los conocimientos que tenemos de derechos humanos, aún así decidieron cagarla. Decidieron hacer una cosa amorfa, medio civil, medio militar, medio policial, bueno, 100% opresora, que no funciona y que no me ¿Que no puede decir entendemos? que no ellos entendemos tampoco y se que entienden. además, y que no podemos decir, es que actuaron ciertos elementos y van a ser administrativa y penalmente responsables. No actúan solos, si hay una estructura que les ordena cómo actuar. Y esa estructura, hay un discurso detrás de esa estructura. Y ese discurso se traduce en leyes, como ya les dije. O sea, la Ley Nacional de Migración era discriminatoria, les decía cómo que estaban autorizados para detener a las personas solo porque se veían migrantes. Entonces, si hay un discurso, si es que esté mal, y creo que
después de esta situación que pasó en 2015 y después de 2019, a pesar de eso seguimos tomando malas decisiones, si sabiendo que las cosas pueden salir mal y sabiendo lo que sabemos, decidimos como México cagarla, creo que deberíamos ser más duros con la institución misma. Mira, yo estoy de acuerdo con las dos posturas, pero, o sea, sí es un gran error que ha tenido el gobierno, pero también hay que entender que las instituciones mexicanas están en una profunda estructura de violación sistemática a los derechos humanos. Desde Peña Nieto, desde los casos de tortura, desde Ayotzinapa, de todo. Y recordemos que la Guardia Nacional, muchos de sus elementos se trasladaron del Ejército y la Marina a la Guardia Nacional. Entonces, inclusive la Policía Federal, que también la Policía Federal Sí. claro, hizo sus entonces cosas. es una estructura de violación a los derechos humanos que está tan permeada en la sociedad política e institucional de México que obviamente pues no se va a acabar de la noche a la mañana. Y en eso entiendo a Adriana. Es Pero, sistémico y sistemático, además. claro, claro, totalmente. De hecho, acuérdate del relator que dijo que estaba sistematizada la tortura y lo mandaron a volar. O sea, entonces, no, tampoco también entiendo que no de la noche para la mañana se va a hacer eso en un país donde la ley es muy bonita, pero la práctica no concuerda con la Exacto. norma. Yo lo hago más que nada en términos pragmáticos y sí, y Alfie tienes toda la razón, que si vamos a analizarlo de fondo, efectivamente estamos fallando desde un fondo, desde el fondo estamos mal, ¿no? Sí, o sea, Pero creo que pragmáticamente veamos que, inclusive, veamos qué onda con la Guardia Nacional. Acá yo lo que quisiera rescatar y que sí, efectivamente ha habido violaciones de derechos humanos que la CNDH ha emitido, pero la misma Secretaría de Seguridad Pública las ha aceptado y está en vías de cumplimiento. O sea, tampoco podemos satanizar y decir todo está mal. O sea, es que también es esa situación que me gustaría que encontráramos un punto medio en donde, claro, se está intentando. O sea, yo sé que deberíamos ser más fuertes y más duros con la Guardia Nacional, pero justamente se están tomando, antes en otros tiempos era como, sí, vemos, Ejército Nacional, vemos, ahorita te veo tu recomendación y la recomendación te la mandaban por quién sabe dónde. Y ahorita, por ejemplo, estamos viendo ese cambio de paradigma de, ok, la estoy cagando, pero pues voy a intentar no cagarla, o sea, voy a emitir estas, por la CNDH, pues tienes que, Guardia Nacional, bueno, Secretaría de Seguridad Pública, tienes que emitir cursos, tienes que capacitar a la gente, a tus elementos, tampoco es como que se esté haciendo cero. sí, o sea, yo creo que ya para cerrar nos quedamos con esas dos, creo que queda a modo de cierre y debate. Finalmente son dos posturas que creo que están bien, o sea, al final yo me voy más con Alfie en el aspecto de que hay que exigirle a esta cosa, o sea, que admita las recomendaciones de CNDH apenas el comienzo de colmo sería que nos admitiera, tiene razón, ya fue un avance, pero pues el chiste es saber qué hacen con ellas, porque también las recomendaciones de la CNDH se las pueden pasar por el arco de triunfo y pues no pasa nada. Otra cosa ahí será otro tema, pues la CNDH y sus recomendaciones y la carabina de Ambrosio. O sea, realmente, pues, no, ¿qué tanto se logra con sus benditas recomendaciones? Pues la verdad todo se sigue viendo igual. Es un organismo relativamente nuevo, se tiene que exigir como a cualquiera. Creo que ya tener de piedad, pues no cabe, y menos en una institución con la Pero que no importancia se que va a ver tiene. de Nada un día más para paréntesis, otro. o sea, también la misma Guardia Nacional tiene su órgano interno de control, tiene su órgano disciplinario y se están tomando medidas al respecto, se están sancionando a esos miembros que están teniendo ciertas responsabilidades administrativas y disciplinarias. Entonces, también quisiera, Digo, o es sea, no que solamente limitarnos a CNDH, pero también se están haciendo las sanciones respectivas, se están quitando a las personas que han cometido violaciones de derechos humanos, que no es la panacea, no se va a resolver todo, pero tampoco podemos decir que nada más CNDH, sino también la Guardia Nacional está tratando de hacer eso. Pero el punitivismo es reactivo. pues habría que ver, Perdón. o sea, realmente que se sancione o no, pues bueno, ese comienzo para mí es lo mínimo que se tenía que hacer, y pues hasta que se Está refleje complejo. a nivel institucional, pues habremos visto si valdrá la pena o no. Y pues bueno, ya para pasar al siguiente tema, creo que estuvo bastante bien, pues vamos a hablar de uno de nuestros partidos favoritos, viejitos, que tanto nos ha dado, El que PRI. tampoco le hemos No. dado. Lo Partidos, otro. mismo, América, con otro Chivas. nombre, el PAN, ¿no? El PAN. El PAN. Todos amamos al PAN.
no podemos dejar. Me encanta. Con cafecito. A mí me gustan las donitas. Y Que por luego está el cierto- partido de acciones. Que por cierto, si quieren ver por qué no salimos del pan, vayan a Instagram. Ya lo vas a subir, ahora sí. Ya se va a subir. Cuando se suba ya va a estar arriba en Instagram. Así que Bueno, ahí. ya van a ver por qué se salieron a tiempo antes de que se unieran al Fox. Y si quieren ver lo que platicamos del estratégico matrimonio entre la tía mocha mexicana del PAN y el tío mocho español de Vox, pues vayan directamente a YouTube. Ahí lo vamos a estar subiendo en el transcurso de la semana. Ahí en YouTube lo van a poder estar checando. Así que suscríbanse y denle a la campanita para que les avise. No lo van a encontrar en ninguna otra plataforma, ni en Spotify, ni en Instagram, solamente en YouTube, para que vayan y le den suscribirse y a la campanita para que les avisemos. Ya pasando el Aborto. tema, el aborto. ¿Qué es lo que pasó? Pues ya, ahora sí que ayer, ¿sí fue ayer o antier? En la Suprema Ayer y Corte de antier. Justicia. Ayer. Entre ayer y Ya antier El tiene razón. momento histórico. semana el pasada. momento histórico. La semana ¿Puedo hacer pasada, una pausa? porque es lunes. Semana ¿Puedo hacer pasada, una porque ahorita pausa? estamos grabando en jueves 9 de septiembre Ujú. y ustedes nos estarán oyendo el Ah, lunes. claro. Esperemos que sí nos oigan, no nos ignoren, Gente como de- estoy ignorando a Alfie ahorita. No, quería hacer una pausa solamente para hacer la acotación que sé que mucho se dice que hombres no pueden andar opinando sobre el aborto. Nosotros no vamos a opinar sobre el aborto. El aborto es una realidad ahora. Nosotros solo vamos a opinar sobre lo que pasó. ¿Ok? Va, para Ok. que no nos cancelen. Nos vamos a informar. Ahí si nos cancelaran ya sería el maldito colmo. Ay, sí. Precisamente, eso es hueva. importante que hacer la distinción. O sea, a veces, si no tienes útero, no tienes opinión, porque finalmente es el cuerpo. Pero también es importante, pues, escuchar las diversas opiniones. Sí, porque ahorita realmente no vamos a respecto debatir lo si está bien jurídico que abortar o que no, ocurrió. sino lo O que sea, pasó. O sea, qué alcances tiene, pues, el contexto político, jurídico, etc. Y para opinar está Adri. No, bueno, yo quiero nada más empezar. Creo que Venga, empieza. es un tema bastante importante y que se ha luchado por años, décadas, para el reconocimiento de la libertad sobre nuestros cuerpos y nuestras cuerpas. Entonces, creo que hay algo que me gustaría primero empezar para poner en contexto a todas las personas que nos escuchan, y es que primero la Corte lo que hizo ahorita con la reforma al poder judicial y demás, ahora la Corte ya pasó de las tesis que se emitían jurisprudencias, ahora ya son precedentes, ¿no? Entonces, los precedentes ahora tienen que ser respaldados por la mayoría de los miembros de la Suprema Corte para que ya sean criterio para todos, ¿no? Para todos los órganos jurisdiccionales, y que ya sea como el mismo nivel y en la misma fuerza que una jurisprudencia estos precedentes. Entonces, y todo lo que pasó en estos días ya son precedentes y ya son obligatorios para todos. O sea, ya no hay pretexto para nadie. ¿Para qué? Y bueno, ¿y qué fue lo que pasó? Pues la Corte invalidó unos artículos de la Constitución de Sinaloa y también, bueno, no, No, sí, y el Código Penal de No. Coahuila. y La el Código Constitución de Penal Sinaloa y el de Código Penal de Coahuila. Coahuila. Exacto. Es que en Sinaloa, en la Constitución, Fue se le hoy. reconocía el derecho de la vida desde la concepción. Va. Sí. Y pues en Coahuila había un código, en el Código Penal estaba precisamente penado, bueno, se establecía como delito el aborto, ¿no? Entonces ya los declara inconstitucional. ¿Qué opinan? Bueno, ¿qué opinión? Esto jurídicamente. Yo sí voy a opinar, perdón. O sea, no a nivel jurídico, porque a nivel histórico estuvo chingón, o sea, chingón por muchas cosas. O sea, chingón porque hubo esta reforma y se aprovechó para hacer un cambio que se estaba exigiendo socialmente. Así, pum. Uno, estuvo chingón por el nivel de discusión que se manejaron todos los ministros. Estuvo chingón porque es algo que no hace 10 años no hubiera pasado. Pues, ¿qué pasó con Saldívar? Saldívar dijo, casi, se los dije, cabrones, yo les dije que estaba mal desde hace mucho tiempo, cuando fue lo del 2007, lo de aquí de la Ciudad de México, la Corte no quiso entrar al fondo, dijo,
bueno, los legisladores locales sí pueden meterse en materia de derechos humanos, en su constitución sí pueden hablar de eso, pero no quisieron meterse, les dio miedo en Sí, 2010, se en lavan esa las época, manos. les dio miedo querer entrar al fondo porque pues alegaban que pues la sociedad no estaba lista y demás. ¿Cuál? ¿Y cuántas mujeres ya murieron, no? Pero Exacto. Sí, ya, o ya sea, hubo un cambio de paradigma de derechos humanos, lo cual nos permitió acercarnos a esto. Y creo que eso Exacto. está muy chido. Bueno, yo A tengo ver, dos Rulo. preguntas. Uno, ¿todavía hay preceptos legales en los estados que sigan penalizando el aborto? Y dos, a raíz de esto, me imagino que tendrían, si de existir, si la respuesta es sí, me imagino que a raíz de esto tendrían que poco a poco irse armonizando con esta situación, ¿no? sí, Sí, justamente, o sea, justo es lo que que quería decir, o sea, no se despenalizó el aborto a nivel nacional, porque no hay como una ley federal que diga, pues no hay aborto, o sea, se despenalizó en Coahuila pues ya el tipo penal pues se derogó y ya no existe, pero lo que pasó, como dice Adri, es que ahora es obligatorio para todos los jueces y juezas, entonces ya ningún juez puede aplicar los preceptos legales que existan en su legislación para criminalizar o perseguir o bueno, procesar a las mujeres que pues deseen o hayan abortado. Entonces, aunque realmente ya existen, pues ahorita ya estarían como pues letra muerta porque ya no se pueden aplicar y como tú dices, pues los congresos locales tendrán que ir armonizando y derogando esos Eventualmente. porque artículos en el Código finalmente Penal. ya lo declararon inconstitucional. O sea, Sí, recordemos, la constitución está acá arriba, aquí hasta arriba la constitución, y luego están las constituciones locales, mal llamadas Claro. constituciones, pero ese es otro tema. O sea, están las constituciones locales, y las constituciones locales se tienen que apegar a lo de arriba. Es decir, yo sí, constitución te estoy diciendo las directrices que tienes que seguir. sí. Y O tu sea, si constitución algún, tienes que estar de acuerdo a lo que digo yo arriba. Y ese justamente lo que hace la Corte es este control. Se controla la Constitución, se controla que sí se lleve a cabo la Constitución, que todo lo que dice la Constitución se lleve a cabo abajo, sí, en las leyes, en los reglamentos, lineamientos, tienen que estar adecuados a la Constitución y si no, vámonos. Y eso sí, fue lo porque que pasó, se declaró inconstitucional. si alguien lo llegara a aplicar, que no lo harían, porque pues, se supone que es obligatorio, pues con un amparo inmediatamente lo tiran. ¿Por qué? Exacto. Porque ya es inconstitucional, o sea, ya no hay nadie que necesite decirte, ah, sí, es que esto es inconstitucional. O sea, ¿Y como saben dice qué Adri, es? Perdón. sí, que para complementar, pues la Constitución está arriba y en derechos humanos no se puede ir hacia atrás. Entonces, si la Constitución ya dio un derecho, ya lo reconoció, No hay para atrás. nadie puede ir hacia atrás. Puede hacerlo más, por ejemplo, lo que sucedió en Ciudad de México y en otros estados, o el matrimonio igualitario, por ejemplo, donde pues digamos que en la Constitución no estaba, pero otros estados podían ir más allá, adelantarse, por así decirlo, pero no se pueden atrasar. O sea, los que Y ya se eso, quedaron rezagados, no sé, y Guanajuato me eso, imagino. y eso es lo que no entienden el PAN y el PES, que este debate ya se acabó, ya Ya no lo hay Y se vuelta perdieron, acabó atrás, desde hace mucho, ¿eh? ya no lo hay vuelta perdieron. atrás. ¿Y Exacto. saben No, algo claro. también bien bonito? Es que acaba de sacar el Instituto Federal de Defensoría Pública, o sea, por parte del Consejo de la Judicatura Federal del Poder Judicial, ya ordenó, dijo, oye tú, todos los defensores públicos, tienes que atender a cualquier mujer que esté presa o que esté vinculada a proceso por el Ay, qué delito hermoso. de aborto. ¡Qué hermoso! O sea, ¡Qué Claro. garantiza. hermoso! ¿Qué gana? O sea, díganme cuándo en nuestra impartición de justicia vamos a ver algo así en materia de derechos humanos. O sea, esto es un gran avance. O sea, imagínense un montón de abogados protegiendo a las mujeres y dice específicamente a las mujeres más en mayor situación de vulnerabilidad y mayor Sí, porque marginalidad al final, como dijo Saldívar, o sea, esto es para la mujer vulnerable, o sea, en no situación de fue un vulnerabilidad. derecho para la niña de las lomas, o sea, que también obviamente, pero es que era un tema social que, pues como tú dijiste hace Es rato, una deuda ya se social. debía, ¿sí? No, y Sí, es toda una crisis de salud pública. O Ujú. sea, las cifras alrededor las interrupciones del embarazo clandestinas van de los 750,000 al millón de casos a nivel nacional y un tercio de ellos tiene complicaciones graves para la mujer. Entonces, estamos hablando de una crisis también que lleva a esto, o sea, sanitaria. de hecho, Y es muy bonito. Bueno, sí, Adri. nada más rápido, o sea, como complementando también los datos de Jorge, es que como cada año aproximadamente
bueno, cuando es un aborto ilegal, mueren alrededor de 47,000 mujeres a causa de abortos inseguros en el mundo. Verga. En México, el aborto inseguro es la cuarta causa de muerte materna. Y 3 de cada Verga. 4 abortos se realizan de manera insegura y cada año 760,000 mujeres latinoamericanas deben recibir tratamientos por complicaciones de sus abortos. Verga Díganme por si 3. no es necesario, y es un problema de salud pública. Ahí eso, o sea, si queríamos, o sea, criminalizarlo, es darle la espalda y precisamente a las mujeres más que se encuentran en mayor situación de vulnerabilidad, en mayor situación de marginalidad. Sí, que O estuviera sea, prohibido y Ujú. criminalizado no evitaba que pasara. O sea, no era como, es que Sí, es delito, bueno, no lo voy a hacer. Exacto. mira, O sea, es un tema, desde el punto de vista como de la política pública, es cuando se tratan este tipo de cosas que no puedes evitar, si lo vuelves un tema criminal, lo acentúas y va en detrimento de la población. Cuando lo vuelves un tema de salud pública o un tema de libertades, llámese aborto, drogas, whatever, lo conviertes, entonces lo vuelves en una situación que puedes manejar y que no va en detrimento de la población, sino que además ya lo puedes tratar desde el punto de vista de la educación, de un chingo de cosas que son mucho más amigables con la población en general y en este caso con las mujeres, que el meterlas a la cárcel, porque eso no frena nada. No, por supuesto que no. Y lo El vas a aparte, llevar punitivismo no a la arregla clandestinidad. nada. exacto, quitas toda una serie de factores que vulneran a la mujer, ¿sabes? O sea, porque estaba el estigma social de una sociedad conservadora, la criminalización de la ley y además la vulneración a su salud, porque corría en riesgo su vida y entonces es como es multifactorial esta Y son cuestión. muy pocas Y como mujeres dijo la, las que tienen acceso a servicios de medicamentos, de Ujú. seguros, para interrumpir estos embarazos y sus costos son muy elevados y está fuera del alcance de la mayoría. O sea, es bárbaro el querer hacernos cerrar los ojos sobre una situación así. Exacto, y este y logro que ya, hizo la Suprema Corte de Justicia, pues solamente es un primer paso. Todavía falta el acceso a la salud, todavía falta eliminar ese estigma social. O sea, todavía falta una serie de pasos que realmente, pues sí hay que festejar este logro, pero hay que seguir trabajando sobre eso, ¿no? Sí. yo quiero rescatar dos cosas que dijeron dos ministras. Bueno, aparte de lo que dijo Saldívar, bueno, dos ministras y lo que dijo Saldívar. Uno es lo que dijo la ministra Piña, que me parece una cosa muy hermosa, que es que el tipo penal del aborto castiga la conducta sexual de la mujer. Que si porque no se cuidó, que porque si es irresponsable, etc., etc., etc. Y es un tipo penal que solo castiga a un tipo de personas. En este caso son las mujeres y personas gestantes, que ese es otro tema que también me parece una cosa súper preciosa Y novedosa. de esta discusión. Novedosa, preciosa de esta discusión. Que en la discusión se habló de mujeres y personas con capacidad de gestar, reconociendo la existencia de mujeres, la existencia de hombres trans con capacidad de gestar y personas no binarias con capacidad de Exacto. gestar. Y eso no borra a nadie. ¿Me entendiste, Laura Lecuona? ¿Me entendiste, Ana Corres? Eso no borra a nadie. Y, perdón. Y también otra cosa que dijo otra ministra, que se me fue su nombre ahorita porque tengo solamente a la ministra Fajat. Piña en la cabeza, Fajat, fue esto, ¿no? De ninguna mujer en su ejercicio pleno de sus derechos se embaraza para después abortar. Ah, Claro que exacto. Entonces, no. es como salgámonos de reduccionismo, salgámonos de Brillante. satanizar a las personas. No, eso no eso no es una realidad. Entonces, creo que es una de las cosas más rescatables de la discusión. Y también lo que dijo este señor, Arturo Saldívar, que la penalización del aborto penaba sobre todo a las mujeres pobres y a las mujeres en situación de vulnerabilidad. Y aquí yo quiero dar mi opinión, o sea, muy, muy personal al respecto. Tal vez Adri y Iker la compartan, no lo sé. Pero ahorita que Iker dijo, pues con un amparo ya está, pues la verdad es que sí, con un amparo ya está, pero no está, porque la figura del amparo
es una figura que aunque parece accesible y es accesible para todos los ciudadanos, en realidad solo es accesible para quienes pueden pagar un abogado. Y si estas mujeres están presas por abortar, porque probablemente lo hicieron, o sea, están en una situación de vulnerabilidad, también no atiende mucho a esta necesidad. Lo celebro, sí, lo celebro, está chingón, sí, está chingón, La desigualdad sigue pero ahí. debemos, la desigualdad sigue ahí, debemos Claro. repensar al amparo. O sea, y Sí. precisamente tienes toda la razón, Alfie. Un amparo es también bastante complejo de llevar a cabo. Se cobran miles de pesos por un amparo, pero algo que ya lo había mencionado es justamente sobre el Instituto Federal de la Defensoría Pública y que, como se anunció, el ministro Saldívar propuso que todos los defensores del Instituto Federal de Defensoría Pública van a representar a las mujeres y a las personas gestantes que estén siendo procesadas, que hayan sido sentenciadas o pretendan ser imputadas por delito del aborto, y particularmente a las más vulnerables y más marginadas del país. Y de hecho, pues sé que no es suficiente, a pesar de que se cuenta con representación en los 32 estados de la República de este instituto, y que pues hay más de 1000 defensoras y defensores, pero a veces quizá no será suficiente, ¿no? Entonces, ahí, pues, creo que es un gran avance dentro de lo que cabe, pero va a ser complejo. Y lo importante Claro. es ahora reformar, exigir a los legisladores que modifiquen eso. Sí, bueno, No, aparte, y no solo no nos quedemos modificarlo, con esto. sino, como dice Alfie, o sea, es el principio, y ahora pues, se tiene que garantizar ese derecho, y bueno, y aparte, pues reparar daños, ¿no? O sea, finalmente, al ser ya un delito inconstitucional, pues bueno, entra la retroactividad en favor de la persona, y entonces, pues es sacar a estas mujeres de la cárcel, a pues eliminar procesos, y bueno, y aparte, pues ya no solo decir, bueno, ya no es, por ejemplo, en Coahuila en específico, ¿no? Donde ya de plano el Código Penal no existe, pues ya es en plano, pues, ¿sabes qué? Poner clínicas y que sea accesible el derecho, porque de nada te sirve que, como en Oaxaca, cuando lo despenalizaron, ¿no? Que no tienen ni hospitales, pero ya tienen su derecho. O sea, finalmente garantizar un derecho es mucho. O sea, es Mucho un más que penar o no trabajo, penar, ¿no? claro, y Exacto. o sea, lo de la corte está muy bonito y todo, pero pues, de nada va a servir si el Estado como tal no se mueve y empieza a garantizar ese derecho. Bueno, solamente para decir justamente eso, que como es un problema multifactorial, justamente también otro tema es el acceso a la salud y descentralizar el acceso a la salud en México. Porque, o sea, hay una cifra que dice de junio de este año, que dice que 72,000 mujeres de todo el país han viajado a la Ciudad de México para poder acceder a estos procedimientos de forma segura. Eso. Es Y bien eso nos común. dice muchísimo de la centralización del acceso a la salud que hay en México y sobre todo que casi el 40% se ha visto afectado en esta situación por la pandemia. Entonces ahí tenemos también otro factor, la pandemia, que realmente si bien era un sistema de salud saturado con la pandemia, pues peor. Entonces ese acceso se vuelve todavía más restringido, ¿no? De hecho, precisamente quería hablar de eso, que la Ciudad de México se ha convertido en el destino de muchas mujeres, de miles de mujeres, incluso extranjeras, para poder someterse a un aborto. O sea, las recientes cifras pues, de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, bueno, paréntesis, se supone que los únicos estados que aprueban el aborto es Ciudad de México, Oaxaca, Hidalgo y Veracruz, además. Entonces, pero vamos a ver las cifras y nos damos cuenta que, vale, Hidalgo ya, ¿no? Pero en el año, o sea, todavía haciendo en las gráficas y demás, de 2019, 115 mujeres también se vinieron a la Ciudad de México a abortar, mujeres y personas gestantes, y 69 en 2020, a pesar de que ya en Hidalgo se supone que ya está despenalizado. En Oaxaca, en estos últimos 2 años, 26 y 10 mujeres se vinieron personas gestantes vinieron a abortar. Por ejemplo, también que decía Veracruz, son 54 y 34 mujeres en estos últimos 2 años que vienen a abortar. Y entonces ahí vemos que, pues, ¿por qué no en sus respectivos estados están garantizando este acceso a la salud?
O sea, ¿qué pasa? Están saturando Saturando. esto, las clínicas del ILE de la Ciudad de México, y pues el problema es que no muchas mujeres pueden venir hasta la Ciudad de México a practicarse un aborto. Sí, y mira, desde ahí Entonces, era ridículo de tipo penal, ¿no? O sea, poder venir ujú, a ir a un estado a hacer algo que es ilegal en el tuyo y regresar al tuyo y no pasa nada. O sea, es como si ¿Qué es lo que, viajaras qué es lo a que de ahí Querétaro a hacen? matar a alguien y regresaras aquí, pues bueno, ahí no pasó nada, ¿verdad? Suena muy fea tu analogía, pero sí. No, o sea, es que, o sea, un delito, pues debería ser un delito en Sí, todas partes, sí, ¿no? claro. O sea, Y es lo que mm, decían mucho los movimientos, ¿no? Es como las ricas se van a la Ciudad de México, las pobres nos morimos. sí. sí, sí pasa. Sí. Y por Pero Sí, no, ejemplo, y la rica, hay algo, aunque no fuera legal, pues iba a una clínica de todas formas y por- y le practicaban un aborto y ya pagaba una lana y ya. desde el O sea, 2007 a la actualidad, solamente 62 personas extranjeras han abortado en la Ciudad de México. 62, que quizá se considera una cifra baja, pero vamos a pensar, estábamos hablando del tema migratorio. ¿Cuántas mujeres no son violadas? exacto. Mujeres y niñas no son violadas. ¿Cuántas mujeres no son obligadas a abortar o tienen un aborto? O sea, ¿qué pasó también con las mujeres migrantes, no? Que es un tema que también deberíamos de ir a empezar a tocarlo, porque quizá estas personas extranjeras tenían el privilegio de llegar a la Ciudad de México, pero ¿cuántas mujeres que son migrantes o niñas migrantes en su travesía pasan por algo así y tienen que, o se arriesgan a un aborto clandestino y muchas mueren? Pues eso no se habla también, ¿no? Eso es algo que también sería importante ponerlo en la mesa del debate, ¿no? O ni sí, o siquiera sea, en el debate, sino los La en la cuestión, derechos mesa para las se tienen que políticas garantizar para públicas, todos, la cuestión es que todas. ahora que ya de está todos. como en el papel, ya podemos centrarnos en la práctica, que era el tema. Cuando Claro. no puedes hacer algo abiertamente, pues cómo te fijas en esas cosas y en teoría no se hace o no se puede hacer. Ahora Sí, que, claro. ahora que ya se puede o se hace, porque hay mucha gente que cree que neta si no está en el papel no se hace, lo cual es una estupidez. Ahora que ya está en ese plano, ya se puede centrar uno en la práctica. Oigan, solamente ahorita que Jorge se puso a hablar de la centralización de los servicios médicos, Uh-huh. también, y que Adri tocó el tema de la Defensoría de Oficio, es muy importante reconocer, y creo que eso da tela para un capítulo solo, que hablemos de la centralización de los defensores de oficio y de los servicios jurídicos de los defensores de oficio. De la centralización en Y eso general. eso se traduce en cargas de trabajo impresionantes que por sí ya tienen en la Ciudad de México, pero en otros estados es Impresionante. el doble, y en Oaxaca son 50 veces más. Y eso también se traduce en las tasas de éxito o de ganar los casos de los defensores de oficio. En Oaxaca pierden más del 90% de los casos los defensores de oficio. ¿Por qué? Por las cargas de trabajo. Claro. Entonces, creo que es algo que también tenemos que repensar. Sí, o sea, creo Pues que justamente podemos usar esto como cierre. O sea, finalmente la centralización se hizo un gran paso con la Suprema Corte. Habrá que ver que pues en todos los estados se empiece a garantizar este derecho, que los congresos locales pues sí empiecen a derogar los tipos penales y que pues a partir de eso no solo ponerlo en papelito, pues que empiece pues a moverse el IMSS, las clínicas, el ISSSTE, pues, incluso la salud privada. O sea, finalmente es el primer paso que se debió haber dado hace mucho, finalmente se dio. Y pues bueno, a seguir pendientes de pues cómo, que no solo se quede en un discurso bonito de los ministros y que realmente se empiece a aplicar. Y pues con eso el estigma social, ¿no? creo que es importante decir que estar a favor de la despenalización del aborto no equivale a estar a favor del aborto ni promoverlo. O sea, estar a favor de la Uh-huh. despenalización del aborto es plantear que la prohibición afecta a las mujeres que no pueden resolver de otra manera un embarazo no deseado, que afecta su salud, que pone en riesgo su vida o que afecta su proyecto de vida. Sí, Así, es eso. Se llama derecho, no Es, obligación. exacto. exacto. O sea, olvidemos nada más el panorama religioso, moral. Acuérdate, el derecho es otra cosa, es derecho laico, nada que ver con tus estigmas, ni tu pensamiento, ni tu libertad religiosa, nada que ver. Es esto. Es Sí, es el esto de derecho a decidir. despenalizar.
Exacto, libertad de ¿Quieres? decidir Va. sobre mi cuerpo. ¿No No quieres? te estoy Está no bien. estamos obligando a nadie ni nadie a hacer esto. Ni nadie va a Solamente abortar por proteger. deporte. Exacto. O sea, nada más es eso que creo que es importante y que también agradecer a las mujeres, a la toma de conciencia de todas las mujeres como grupo colectivo, como colectivo humano, en el que pues hemos sido históricamente desfavorecidas, discriminadas por el patriarcado, pero gracias a esta toma de conciencia de todas nosotras es que estamos empezando y estamos planteando esta revolución en donde vamos a cambiar paradigmas, vamos a cambiar y vamos a hacer una gran transformación por nosotras. Entonces, nada más es un gran reconocimiento a todas las mujeres que hemos estado en pie de lucha en este caso del tema del aborto, y que creo que esto va para largo. Vamos para la lucha para seguir reconociendo nuestros derechos como mujeres y con perspectiva de género de cada uno de los derechos que ya están reconocidos. Y ya nada más era eso, amixes. Qué bonito, ¿cierto? Pues sí, finalmente la lucha sigue, desgraciadamente, pero Y exigir camino largo a las todavía. legisladoras y los legisladores que hagan su chamba. exactamente. Porque cuesta vidas, desgraciadamente. Ujú. Muchas vidas. Pasando a nuestro último tema, que no va a estar ni en Spotify ni en YouTube, va a estar en Instagram, si no me equivoco. No, va a estar en Spotify, nada más. Nada más en Spotify, Solo en Ah, ningún ok. otro lugar, exclusivo. El de la edición es el rulo. Si quieren que lo subamos a YouTube, páguenos. Exacto. Y pues sí, si quieren ver lo que platicamos con respecto a la sentencia que recibió Riggs por la agresión a Nat Campos, pues recuerden, vayan a Spotify, nos encuentran como Otro P, puntos suspensivos podcast, o Otro P podcast, pues ahí vayan, síganos y en el transcurso de la semana podrán escuchar todo lo que platicamos. Muchísimas gracias por acompañarnos en nuestras múltiples plataformas, nuestros múltiples temas. Espero los hayan disfrutado. Y como, bueno, esto va a estar yo creo que en el completo. Algunos temas no estuvieron en esta parte, están en Spotify, están en YouTube o están en Instagram. Ahora sí que vayan a seguirnos a las 3. Estamos como OPP, Otro P Podcast. Y pues ahí nos pueden encontrar a nosotros. De Pueden todas formas, compartirnos. en el marquito, en las orillas aparecen nuestras redes, Spotify, nuestro todo el tiempo estuvo ahí para que nos sigan. Así es, así que pues gracias por escucharnos. Estamos atentos a sus comentarios, sugerencias, quejas, todo es bien recibido. Y pues bueno, para finalizar, cada quien pues de sus redes sociales. Yo estoy como Iker Sugasti, así en Twitter y en Facebook y en Instagram. Yo estoy como Alfimar en todas mis redes, Facebook, Twitter, Instagram, Alfiemar93, perdón, Alfiemar93. Pues, Rulo, A mí me encuentran en todos lados como @nomamesunpolaco, @nomamesunpolaco, polaco con K. Recuerden seguirme en Instagram, TikTok, Twitter, todo. Perro. Sí, estoy en TikTok. Y también estamos en TikTok en Cineología MX, @Cineología MX, ahí estamos en todos lados. También vayan a seguirme a mi YouTube. Ahí hablo de cine y se la van a pasar muy chido. Igual que Es que ya es de la chaviza. George, A mí me pueden encontrar como @Jorge Silva MX en Twitter. Y listo. y Adri, Yo me pueden seguir en Facebook. como no se me sabe sus llamo redes Adri sociales. Macedo. Soy yo en los Y- primeros capítulos. Y en Twitter es @AdriMCPE. AdriMacP. A su servicio. Pues Adri, Ahí muchísimas cosas de gracias aborto y así. por Gracias, acompañarnos. Adri. Invitada Gracias. siempre que quieras. Gracias. Y si quieren Los ver más de TQM. Adri, igual, mándenos mensaje e invitamos a Adri más seguido. Yay. Yupi. Los TQM, muchas gracias por invitarme, me divertí mucho y estuvo muy cool esta dialéctica que generamos. Me divertí mucho, muchas gracias y pues cuando quieran invitarme aquí jalo. Pues va. Estuvo Adiós, muy chido, gracias. chavos. Bye. Adiós. Chao. Corte. Bueno. ¿Ya se cortó? Otro P podcast. Ahí tenemos invitada y andamos muy bien portados, ¿no? Pero no estuviera y estaríamos mentando madres todos. Tengas a tu madre, just in case. A su padre.